Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy voy a tratar de demostrar, o si no demostrar, aportar elementos muy concluyentes que apoyarían la hipótesis que venimos defendiendo de una Tierra cóncava, si no quieta, por lo menos más quieta que un universo que estaría situado al interior de la Tierra cóncava y que sería lo que verdaderamente se movería, o en todo caso lo que se movería mucho más, ¿no? Es decir, nos estamos moviendo siempre en marcos relativos donde no sabemos quién está quieto y quién no, pero en todo caso lo que creo que sí puedo mostrar es que lo que está al interior de la Tierra se mueve mucho más que la Tierra, es mucho más rápido, y es mucho más rápido cuanto más nos acercamos al centro de esa cosa, que es lo mismo que alejarse de la Tierra, pero que es acercarse al centro de la Tierra, ¿no? Y para eso, partiendo un poco de la idea de que estamos trabajando con topologías toroidales vorticiales, ¿no? Nos dicen que la Vía Láctea es así, ¿no? Y nosotros, en fin, hay que descodificar muchas cosas, pero partimos de la base de que estamos en un sistema toroidal vorticial, ¿no? Que esto es solo parte de algo más complejo que no vemos, y partimos de que estamos metidos en una mecánica de toroides dentro de toroides, etcétera, ¿no? Y sabemos que en estos toroides, en estos toroides al interior de los cuales hay vórtices, la velocidad aumenta a medida que nos acercamos al centro, ¿no? Eso es un principio fundamental, ¿no? He preparado aquí algunos, por ejemplo, de este huracán, ¿no?, visto por satélite, y vemos cómo en el centro del vórtice la velocidad es mayor que hacia afuera, ¿no? Y además hay un hueco, ¿no?, que es otro tema importante, ¿no?, del que ya venimos hablando, ¿no?, que el Sol no puede ser el centro porque el centro es un hueco. El centro no es centro, por definición tiene que ser un vacío, ¿no? No un vacío en el sentido en que nos lo plantea la ciencia dominante, sino algo más sutil, una sustancia etérica, una energía etérica que no es un vacío realmente como defiende la ciencia dominante, ¿no? O aquí en este otro ejemplo, ¿no?, de un vórtice en un remolino que se produce en un lago, ¿no?, porque pensamos que es un embalse donde hay un desagüe, pero ahí también se puede observar cómo en el centro del vórtice se acelera la velocidad de revolución, ¿no?, de la velocidad de órbita, porque lo que vamos a tratar de ver es que es la misma lógica a nivel de sistema solar, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es, lo que vamos a intentar mostrar otra vez con el programa Stellarium, es que lo más lejano se mueve más rápido, orbita más rápido, en contra de lo que nos cuenta la ciencia dominante, ¿no? Es decir, y también la astrología, ¿no? Nos dicen que los planetas que están más cerca del Sol giran más rápido alrededor del Sol, ¿no? El que más, Mercurio, luego Venus, la Tierra, y así proporcionalmente, y nos vamos alejando hacia los denominados planetas lentos. Precisamente se habla de planetas lentos porque cuanto más lejos nos vamos del Sol, más lentos parece que orbitan, ¿no? Y así es como hasta la llamada esfera de las estrellas fijas, donde en principio tenderían a estar quietas, ¿no? Se moverían unas más o menos con respecto a otras, etcétera, pero tenderían a estar quietas, ¿no? Nosotros creemos que todo el modelo este es una inversión y es todo al revés, ¿no? Y vamos a tratar de demostrarlo con este vídeo, ¿no? Y para eso la clave está aquí en, de alguna manera, comprender que rotación de la Tierra alrededor del Sol, rotación de la Tierra en torno a su eje y revolución de la Tierra en torno al Sol serían el mismo movimiento en el fondo. Es decir, la lógica de la ciencia es siempre la de
disociar, la de partir todo en 1000 pedazos para poderlo matematizar, para poderlo explicar con números, etc. Pero al contrario, sabemos que en la naturaleza lo que hay es una economía de medios donde todo tiende a juntarse y a complejizarse, en el sentido a fenómenos más complejos pero más integrales, ¿no? Por lo tanto, la lógica es que rotación de la Tierra en torno a su eje y revolución de la Tierra en torno al Sol sean un mismo movimiento, ¿no? Esa es la lógica, a pesar de que ese mismo movimiento luego tenga una especie de pequeña modificación que es un cambio de inclinación anual, ¿no? Por lo tanto, tendríamos un movimiento que se resume en una rotación diaria y un cambio de inclinación anual, que es el que nos venden como rotación de la Tierra con un eje inclinado, ¿no? Nosotros, por lo tanto, si integramos todo eso, entonces todo cambia radicalmente, porque ya estamos integrando la rotación de la Tierra diaria en todo lo demás. ¿Se entiende por qué es tan importante? Esto es un tema central. Si integramos rotación y traslación de la Tierra en un mismo movimiento, dejando al margen otros pequeños asuntos, pero que también son todo guarda lógica, entonces todo cambia radicalmente, porque todas las velocidades de giro, todos los periodos orbitales cambian radicalmente, porque hay que sumarles a todos la rotación de la Tierra. ¿Se entiende por qué es tan importante? Dicho de una manera mucho más intuitiva y mucho más subjetiva, que es de lo que se trata este vídeo, ¿no? Utilizando de nuevo este programa, el programa Stellarium, aquí lo que estamos viendo es una visión subjetiva. Hemos vuelto a colocarnos, como otras veces, en el ecuador terrestre, 0,0, latitud y longitud 0, y con el norte, con el sur, todo orientado igual, y estamos en el ecuador. Estamos viendo el cielo, ¿no? Entonces, dibujando la eclíptica en una línea naranja para aclararnos, ¿no? Donde tienden a juntarse todas las órbitas, ¿no?, de los planetas del sistema solar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues vemos que todo orbita de una manera muy regular, ¿no? A pesar de que nos dicen que eso son distintas órbitas, por ejemplo la Luna, nos dicen que orbita alrededor de la Tierra, pero nada más. Luego ya la Tierra orbita alrededor del Sol con el resto de los planetas, ¿no? Sin embargo, aquí visualmente parece que no hay diferencia entre Luna y Urano, ¿no? Y entre el resto de planetas, ¿no? Incluso pasa lo mismo con el Sol. El Sol, tal como lo vemos, en una visión subjetiva, en este primer acercamiento intuitivo, hace más o menos lo mismo. Aquí lo vemos que Venus hace lo mismo más o menos que Mercurio, ¿no? Y todo ello más o menos en ese mismo plano de inercia del que se apartan ligeramente, que es el plano ecuatorial del sistema solar, que es la eclíptica, ¿no?, de la que ya hemos hablado. Por lo tanto, en principio, podría perfectamente ser posible que todo eso, tanto Sol como planetas como Luna, sean igual que, es decir, sean todos de la misma categoría, ¿no? Y todos más o menos vemos que orbitan más o menos a la misma velocidad, ¿no? Cosa que sabemos que no es cierta, ¿no? Pero entonces, este programa lo interesante que tiene es que nos permite movernos. Aquí ya estamos en una visión más acelerada de la normal, ¿no? Y podemos todavía acelerarla más. Pero a pesar de todo, en esta vista más acelerada, bueno, sí, empezaríamos a ver que la Luna se retrasa un poquito con respecto a las estrellas. Y comenzaríamos a ver que el Sol se retrasa un poquito. Aquí vemos cómo la Luna se retrasa un poquito. Si nos fijamos en la Luna, que es de hecho la que tiene un movimiento más diferencial, aquí vemos a la Luna, pero en todo caso casi no se ve, ¿no? Sin embargo, lo que hacemos es pararlo y recurrir a una utilidad del programa muy interesante, que es modificar el tiempo. Aquí estamos ya avanzado, estamos a 28 de octubre, pero lo que hacemos es una cosa muy interesante, que es, vamos a situarnos a la altura de la Luna, que ahí ya la vemos aparecer, y vamos a avanzar en lugar de eso diariamente, ¿no? Es decir, aquí estamos a 29 de octubre, yo puedo avanzar aquí 24 horas.
24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas. ¿Y entonces qué pasa? Que entonces vemos que la Luna parece que se retrasa, que se retrograda con respecto a la, llamémoslo por simplificar, la esfera de las estrellas fijas. Si activamos aquí esta grilla, vemos que las estrellas fijas no están quietas, no se mueven un poquito, en fin, pero prácticamente, en fin, son pequeños matices que nos llevarían al tema de la precesión de los equinoccios, la que no me interesa ahora entrar porque sería complicarlo, ¿no? Pero vamos a decir que la esfera de las estrellas fijas gira, hemos visto aquí que todo esto gira, y la esfera de las estrellas fijas gira en un periodo orbital de un día, ¿no? Que es justamente lo contrario, es lo mismo que la rotación de la Tierra. Lo que estamos haciendo es invertir el modelo y decir que en realidad la estrella de las esferas fijas rota cada 24 horas una vuelta entera, ¿no? Tiene un periodo orbital de 24 horas, de un día, ¿no? Dejando al margen, ya digo, pequeños matices que son los de precesión de los equinoccios, etcétera, que son pequeños ajustes, pero no nos preocupan de momento ahora, ¿no? Y ahí lo vemos en la grilla, ¿no? Las estrellas de la esfera de las estrellas fijas están quietas aceptablemente, ¿no? Y como decimos, lo tomamos como referencia porque de hecho sería de alguna manera lo que vamos a defender, que es lo que más rápido se mueve en un periodo de un día. Es decir, al interior de la Tierra cóncava estaría la esfera de las estrellas fijas moviéndose a 24 horas, en un ciclo de 24 horas dando una vuelta completa, ¿vale? Entonces, como decíamos, recurríamos a esta utilidad donde, moviéndonos cada día, vemos que ya empieza a haber diferencias, que todos esos cuerpos astrales se mueven con respecto a, que es lo que en realidad siempre ha hecho la astronomía, calcular todo con respecto a lo que se ve fijo, o más o menos fijo, que es la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Que también hay movimientos y que en este momento no me interesa entrar, ¿no? Pero entonces vemos que en saltos de 24 horas la Luna parece que va hacia atrás. Ya hemos visto que no, ya hemos visto que todo avanza, a ver otra vez, ya hemos visto que todo avanza, ¿no? Que la Luna avanza, que todo avanza, que todos los planetas avanzan, todo en el mismo sentido, lo cual ya es bastante sospechoso, porque en principio no todos los planetas del sistema solar rotan en el mismo sentido que revolucionan. La Tierra sí, ¿no? Y otros 6 planetas del sistema solar lo hacen, pero hay 3 de ellos, Venus, Urano y Plutón, si no recuerdo mal, hay 3 de 6 que rotan en sentido contrario a su revolución, retrogradan, ¿no? La Tierra no, qué casualidad, ¿no? Y es una casualidad muy importante porque es la que hace posible esta inversión de, digamos, integrar rotación y revolución, y considerar que todo está integrado y que la Tierra está fija, ¿no? O por lo menos más fija, ¿no? Que es de lo que se trata aquí, ¿no? Por lo menos más fija que todo lo demás, que se mueve más al interior, porque es más energético, es más sutil, es más etérico, ¿no? Que lo más matérico, que tiende a caer en inercia y por lo tanto a caer en la quietud, ¿no? La materia sería la caída en la quietud, de alguna manera, ¿no? Mientras que la energía, y cuanto más etérica, ¿no? Más móvil, ¿no? Sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, ya decimos, lo paramos en otra vez en la Luna, y bueno, ahí tenemos Luna y Sol, perfecto, porque si ahora volvemos a avanzar un día, vemos que la Luna se retrasa bastante y el Sol también se retrasa, pero se retrasa menos. En realidad todo está yendo hacia adelante, como decimos, pero se retrasan con respecto al día de
periodo orbital de la esfera de las estrellas fijas. Por lo tanto, vemos que la Luna se retrasa bastante. De hecho, como sabemos que la Luna, que el periodo orbital de la Luna es de 27 días, o de 29, según consideremos dos periodos distintos, pero a los efectos es lo mismo, vamos a decir que el periodo orbital es de 27 días, por lo tanto, este salto que da hacia atrás la Luna es 21 partido por 27, ¿no? Y en 27 de estos días, ¿no? Ahora está por detrás y no la veo, pero aquí ha vuelto a aparecer. En 27 saltos, ¿no? Podemos hacerlo de manera... Ahí la tenemos en el centro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, o 28, 29. En este caso es más bien el ciclo 29, ¿no? El periodo 29 ha dado toda la vuelta a la Tierra, ¿no? Y aquí lo volvemos a tener en su posición, ¿no? Por lo tanto, la Luna sería, en el fondo, la que más lenta, ¿no? Porque estamos invirtiendo todo el modelo. Si la esfera de las estrellas fijas es lo más rápido, porque está en el centro del vórtice, la Luna sería lo contrario, sería la más lenta, que es lo más cerca de la Tierra, ¿no? Es decir, ¿se entiende la lógica? Estamos invirtiendo el modelo y ahora la Tierra es el exterior del vórtice y mirando al interior del vórtice veremos que todo se acelera, ¿no? Por lo tanto, cuanto más cerca esté de la Tierra, más despacio tiene que orbitar, como hace la Luna, ¿no? En un periodo de, ya vemos aquí, en una proporcionalidad de 1 más 1 partido por 29. Es decir, el día que hay que sumarle, que es la gran trampa aquí, el día que hay que sumarle más esa diferencial de 1 partido por 29. Con el Sol vuelve a pasar lo mismo. Si avanzamos en un día, vemos que lo que avanza el Sol en un día, es decir, lo que aparentemente retrocede respecto de las esferas fijas, pero que en realidad está siendo una vuelta completa menos un poquito, que es lo que nos dicen que es la traslación, la revolución de la Tierra alrededor del Sol de 365 días. Por lo tanto, aquí volvemos a ver una proporcionalidad. Cada vez que yo le doy a un día aquí de avance, el Sol retrocede 1 partido por 365. De manera que si yo le diera a este botón 365 veces, cosa que no voy a hacer porque sería complicado, volveríamos a encontrarnos otra vez en la misma posición con respecto a la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Y efectivamente es lo que nos dicen que hace el Sol, ¿no? Girar los 12 signos del zodiaco y volverse a encontrar en el mismo signo del zodiaco en el que estaba un año antes, ¿no? Dejando al margen los pequeños matices del tema precesión de los equinoccios, que lo que haría es complicarnos la cosa, ¿no? Por lo tanto, todo esto es coherente en este sentido, ¿no? Si ahora vemos Venus y Marte, si nos fijamos en lo que hace Venus, vemos que parece que hace lo mismo también, y Mercurio también, podemos verlo los dos a la vez, pero retrogradan. Mercurio ya otra vez ha vuelto hacia el Sol, ¿no? Ha vuelto hacia el Sol, que es lo que se llama la retrogradación subjetiva en astrología, y otra vez vuelve Mercurio hacia adelante, y porque tiene un... y otra vez Venus ahí está empezando ya a retrogradar, y otra vez Mercurio otra vez va a venir hacia atrás, ¿no? Vemos cómo están siempre alrededor del Sol. Ahí ya vemos a Mercurio retrogradando alrededor del Sol y otra vez se queda quieto y otra vez vuelve a ser arrastrado por el Sol, ¿vale? Porque, como sabemos, y aquí lo podemos ver en las órbitas, si mostramos las órbitas planetarias, vemos que se producen en torno al Sol, ¿no? Vamos a retroceder aquí alguna hora para centrar el Sol con respecto a la perspectiva, ¿no? Pero, por lo tanto, avanzando diariamente, vemos ahí esas órbitas, estas dos bucles que hacen son las retrogradaciones de lo que nos dicen que son retrogradaciones subjetivas, que en realidad no lo harían, de Venus y Mercurio, que son los dos únicos planetas interiores, es decir, los planetas que están hacia el Sol mirados desde la Tierra. El resto serían planetas exteriores. Pues bien, en mi teoría, yo lo que argumento es que
Venus y Mercurio son los únicos planetas que giran alrededor del Sol, pero siendo el Sol un planeta de la misma categoría que los llamados planetas exteriores, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, Venus y Mercurio serían en realidad satélites del planeta Sol, cosa que es bastante coherente porque de todos los planetas del sistema solar, los únicos dos planetas que no tienen satélites son precisamente Venus y Mercurio. ¿Por qué? Porque nos dicen que no puede haber satélites de satélites, porque entonces se generaría un sistema inestable que haría que caería y no prosperaría, no tendría estabilidad un satélite de satélite. Por lo tanto, nos dicen que en el planeta solar no hay ningún satélite de satélite, solo hay planetas y satélites. Y qué casualidad que Mercurio y Venus son los únicos dos planetas que no tienen satélites. Pues bien, esto encaja con mi hipótesis de que Mercurio y Venus son ya ellos satélites y por eso no tienen más satélites, porque ellos ya son satélites con respecto al planeta Sol, que es de la misma categoría, solo que más encendido que el resto de los planetas exteriores, ¿vale? Entre comillas, ¿no? ¿Se entiende la lógica, no? Entonces, la misma lógica exactamente con el resto de planetas, ¿no? Que pues es que se ve, a medida que nos alejamos, vamos a ver aquí Marte, que en Marte todavía se distingue. Aquí vemos cómo se está retrogradando, cómo parece que va hacia atrás con la esfera, con respecto a la esfera de las estrellas fijas. ¿No? Y ahí vemos cómo pasa por detrás de Júpiter y Saturno, que parecen estar más quietos. Lo que pasa es que tienen, según la teoría oficial, órbitas más lentas, pero que voy a tratar de demostrar aquí que es todo lo contrario, que es al contrario, ¿no? Porque al sumarle la rotación todo cambia, ¿se entiende la lógica? Es decir, lo que estamos intentando mostrar es que la esfera de las estrellas fijas es lo que orbita con un periodo orbital de 24 horas y todo lo demás orbita un poco más lento que. Por lo tanto, ¿qué pasa en esta visión subjetiva? Que nos parece que... otra vez voy a retrasar aquí algunas horas para centrarnos más, tener más en el centro, ¿no? Y ahora otra vez días, vemos cómo avanzando días, Marte pasa, voy a retroceder para verlo otra vez más claro, retrocedo un poco y vemos cómo ahora avanzo días, Marte retrocede aparentemente respecto de Saturno y de Júpiter. ¿Eso qué significa? Como decimos, todo se está moviendo y lo único es que la esfera, es decir, cada vez que le doy a esto, todo se está moviendo un día entero y esto además se retrasa un poquito, ¿se entiende? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la estrella de las esferas fijas gira, orbita 24 horas, en un periodo de 24 horas, mientras Saturno y Júpiter lo hacen también casi se acercan, por lo tanto lo hacen más rápido. Es al contrario del modelo que nos están vendiendo. Es decir, la clave en todo esto es integrar rotación y traslación y lo cambia radicalmente todo el modelo, cosa que, como hemos dicho al principio, es lo más lógico, ¿no? Que haya una integración de los movimientos y no esa disociación esquizofrénica en la que consiste por esencia todo el pensamiento dominante y más aún la ciencia, que tiene como requisito fundamental tratar todo de objetivarlo, digamos, cuantificarlo y traducirlo a expresión numérica, expresión de fórmula, expresión de número. Por lo tanto, tienen como requisito fundamental todo simplificarlo lo más posible para... Entonces han tenido que partirlo todo, disociarlo en 40.000 pedazos y lo han hecho lo mismo con esto, ¿no? Han partido rotación de la Tierra con respecto a su eje y traslación con respecto al Sol junto a otros 8 o 9 movimientos. No lo olvidemos, que hay otros muchos movimientos que a su vez los disocian, ¿no?
de pequeños matices en los que no quiero entrar, ¿no? Pero que hay muchos más. Llega a haber, si no recuerdo mal, hasta 11 movimientos diferentes de la Tierra, ¿no? Integrándolos todos ellos, ¿no? Por lo tanto, nadie se cree que todo eso sean movimientos independientes, ¿no? Todo eso es un movimiento complejo de bamboleo en el que distintos toroides están interactuando y finalmente están generando una suerte de movimiento bamboleante, ¿no? Del que venimos hablando ya mucho, que es como el de una peonza o es como el de un derviche, ¿no? Que baila, pero que es un solo derviche, ¿no? Bailando en un movimiento unificado, ¿no? Entonces, aquí lo vemos muy claro, ¿no? Marte, avanzando un día, parece que va más lento, pero en realidad vemos que se mueve más con respecto a la estrella. Vamos a apagar las órbitas, que ahora ya no las necesitamos. Y vamos a apagar también la grilla para verlo de otra manera, y vemos que Marte, ahí vemos cómo Marte se mueve más con respecto al movimiento de un día de las esferas fijas que lo que hacen Saturno y Júpiter, ¿no? La misma lógica podríamos seguir, lo que pasa es que es más difícil de ver, porque ya como tienen periodos orbitales desde el punto de vista de la teoría dominante más lentos, que es al contrario, pues harían falta más, habría que moverse ya no solo sería más complicado porque se nos empezaría todo a descompensar, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con uno de ellos, que sirva como ejemplo. Si cogemos Saturno, ¿no? Aquí tenemos los periodos orbitales que nos proporciona la Wikipedia. Los periodos orbitales, aquí vemos cómo Saturno, por ejemplo, tiene unos 29 años, nos dicen, unos 29 años de periodo orbital alrededor del Sol, ¿no? Unos 29 años, de manera que si volvemos aquí y nos movemos, ahora lo que vamos a hacer es encender para saber dónde estamos las constelaciones y la grilla otra vez. Aquí vemos ahora que Saturno y Júpiter, bueno, lo hemos dicho con Saturno está ahora mismo en Capricornio, ¿no? En este momento. Por lo tanto, si nos movemos, hemos dicho 29, por lo tanto, si nos movemos 15 años, del 2020 a 2035, ¿qué va a hacer Saturno? Se ha ido al otro lado, no lo vemos. Hay que moverse, entonces, 12 horas, de las 8 a las 20 horas, y aquí aparece Saturno. ¿A dónde se ha ido Saturno? A la constelación contraria, a Cáncer, al otro lado de la esfera, ¿no? Y también lo podemos ver aquí por los meridianos, ¿no? Estamos entre 8 horas y 9 horas en la constelación de Cáncer, Saturno. Si volvemos ahora a avanzar a donde estábamos, a 2020, otra vez se ha ido al otro lado. Tenemos que movernos 12 horas hacia atrás y a ver, me he perdido un poco, pero la lógica es la misma, ¿no? Ya estamos aquí en Saturno, otra vez estamos entre 7 y 8 horas, se ve, pero 12 horas después o 12 horas antes. En realidad se está retrasando todo, como hemos visto en la visión subjetiva. Saturno y Júpiter también se están retrasando, como pasa con Marte. Ya lo hemos mostrado antes, ¿no? Saturno y Júpiter. Vamos a volver a esta visión que es más interesante a la que teníamos antes, que es la más interesante, con los tres planetas Marte, Saturno y Júpiter muy cerca. Volvemos a avanzar ahora algunas horas para centrarlo en él, ¿no? Y ahí vemos cómo, avanzando un día, Marte, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Marte parece que se retrasa más con respecto al giro más rápido de todo de un día de la esfera de las estrellas fijas. ¿Qué significa eso? Que Marte es más lento, que Saturno y Júpiter, que también se están retrasando, como he mostrado con el ejemplo de Saturno, ¿no? Ese giro
de 180 grados hasta colocarse en el otro lado de la Tierra, que hemos producido en la mitad del periodo orbital, es decir, en la mitad de los 29 años de Saturno, que nos íbamos justo al otro lado. En realidad lo que se estaba haciendo es también se estaba yendo hacia atrás Saturno, como está haciendo Marte, como hace la Luna, como hace el Sol, como hace todo, y como hace de hecho la precesión de los equinoccios, que es el mismo movimiento, ¿no? Es decir, aquí todo hace lo mismo, en definitiva, ¿no?, con respecto a una especie de movimiento, porque la precesión de los equinoccios es el Sol quien precesiona, no olvidemos, ¿no? El Sol precesiona, parece que se va hacia atrás. Vamos a acercarnos al Sol para verlo más claro. Vamos a avanzar algunas horas. Aquí tenemos el Sol con respecto a los... ahora mismo el Sol está en Géminis en este momento. Si yo me muevo, vemos cómo el Sol se va moviendo también hacia atrás a lo largo del año, ¿no? Y hemos dicho que si hago este movimiento 365 veces, es decir, 365 días, volveré a encontrarme en el mismo lugar, en Géminis. Pero como eso no es exacto, porque aquí nada es exacto, otra cosa es que haya una exactitud de proporciones que escapan a nuestra... porque no son solo geométricas, porque están integradas todas las propiedades de la naturaleza. Está integrado lo espacial, lo temporal, la temperatura, la presión, la densidad, la luminosidad. Todo está integrado de manera que solo en uno de esas propiedades no vamos a percibir proporcionalidades. Las proporcionalidades son integrales de todo, armónicas, ¿no? Entonces, ¿el Sol qué hace? El Sol precesiona, parece que precesiona, pero ya decimos que en realidad el Sol se está moviendo cada 24 horas, se está haciendo lo mismo, solo que un poquito más despacio que la esfera de las estrellas fijas. Y lo mismo ocurre a nivel de precesión de los equinoccios, que sabemos que es a su vez, porque como no es exacto esta precesión diaria, pues al final el resultado es que cada 2000 y pico años hay una precesión de un signo del zodiaco, es decir, una 12ª parte de todo el círculo zodiacal, y cada aproximadamente 25.000 años hay una precesión completa, hay una precesión de los 12 signos del zodiaco, ¿no? Y en fin, eso es un tema en el que ahora no me interesa entrar, pero sí me interesa para que se vea cómo la lógica es la misma. El Sol también hace lo mismo que el resto de astros, y también en el fondo está girando, pero está girando más despacio que la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué he intentado demostrar? Sintetizando, si la rotación de la Tierra no la consideramos como una rotación independiente y es demasiado casual, que la rotación y la revolución sean del mismo signo, como ya digo pasa en 6 de los 9 planetas, ¿no? Pasa lo mismo con la Luna, ojo, la Luna es la misma lógica. La Luna es un satélite, según la teoría oficial, que, o casualidad de nuevo, orbita directamente, es decir, tiene una órbita directa, que significa que es en el mismo sentido que la revolución en torno a su astro. Pero no ocurre con todos. Hay satélites naturales denominados regulares, que son los que tienen revoluciones directas, y hay satélites llamados irregulares, que son los que tienen órbitas retrógradas con respecto a la revolución en torno a su astro. Pues qué casualidad que lo mismo que pasa con la Tierra pasa con la Luna con respecto a la Tierra. Vuelve a ser directa, ¿no? Qué casualidad. Lo cual nos permite hacer este cambio y considerar a la Luna también como un planeta, ¿no? Y que todo es muy coherente, ¿no? La Luna es, digamos, el planeta más cercano a la Tierra y es el que más lento se mueve, porque como invertimos todo el modelo, finalmente lo que aparentemente lo que nos parece que son movimientos, y aquí se ve muy claro en este avance que hacemos subjetivo, lo que nos parece que son movimientos más rápidos, ahí vemos la Luna, qué rápida es, ¿no? Ahí vemos el Sol, qué rápido es, ¿no? Ya hemos dicho que Mercurio y Venus hay que considerarlos entre paréntesis porque son satélites del planeta Sol, ¿no? Y tienen sus propias... Pero la Luna, qué rápida es, ¿no? Pero como todo es subjetivo, como lo estamos viendo desde la Tierra, en realidad es al contrario. En realidad, si consideramos la Tierra cóncava como el exterior de ese vórtice,
todo encaja a la perfección y lo más cercano al borde del vórtice es más lento, y a medida que nos vamos acercando, Luna, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pasa lo contrario, más lentos son, es decir, más rápidos son esos satélites, esos movimientos, y la prueba es que se acercan mucho más a lo más rápido de todo finalmente, que es la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Por lo tanto, esto vendría a encajar muy bien con un modelo en el que lo más rápido, lo que más se mueve, es lo que más al centro está. Por lo tanto, en ese toroide vorticial que es todo el sistema, que en el fondo es todo, es decir, todo el universo está al interior de la Tierra, o todo lo que vemos, ¿no? Evidentemente, no sabemos lo que puede haber al otro lado de la Tierra, ¿no? Debajo de la Tierra, que es el exterior de la Tierra cóncava, ¿no? Pero esto encaja muy bien con una lógica que es que lo más etéreo, lo más energético es lo que más se mueve, y eso lo dice la ciencia dominante. Pero si pasamos ya a niveles de energía sutil, a la denominada energía etérica, a la energía orgónica, a la energía pránica o escalar, o las distintas denominaciones que utilizan, ¿no? Parte del juego es que se utilizan distintas denominaciones, pero todo es lo mismo, ¿no? Llamémoslo energía etérica, que es la energía, digamos, menos perceptible, menos material, más plasmática, pero también más rápida de alguna manera, que es la que más mueve y la que en el fondo lo mueve todo. Hay una energía etérica, orgónica, escalar, o como la queramos llamar, que está al interior de este sistema, de este universo cóncavo, que lo mueve todo, ¿no? Y al contrario, a medida que nos vamos alejando de ese centro hacia el borde, vamos a ponerlo para que sea más interesante, a medida que nos alejamos hacia el borde del vórtice, como hemos visto antes en los vórtices naturales que encontramos, más despacio, más va cayendo todo en una especie de lógica inercial, donde la materia no sería más que una caída en la inercia de esa energía, ¿no? Como también demuestran muchos autores, ¿no? Hasta el punto de que, en el fondo, ¿qué sería la materia? No sería más que una especie de energía desintegrada, una energía que se acerca a la disolución, que se acerca al solve, mientras que la energía etérica sería el coagula, sería lo que lo coagula todo, ¿no? Tendríamos al interior el coagula y lo etérico, y al exterior el solve, la disolución. Y la disolución, que es también la caída en inercia, la lentificación paralela a la materialización, que no sería más que un efecto perspectivo de lentificación, de que todo se hace más lento a medida que vamos cayendo al exterior de ese sistema toroidal vorticial, ¿no? Por lo tanto, todo encaja a la perfección, ¿no? Al interior lo más etérico, al interior lo más energético, al interior lo menos manifestado, y al exterior, a medida que vamos saliendo, se van, digamos, generando estados de la materia más lentos, más manifestados, más materiales. Vamos cayendo de lo plasmático en lo gaseoso, en lo líquido, en lo sólido, ¿no? Hasta llegar a la Tierra, que sería lo más material, lo más desintegrado, ¿no? Porque lo que nos integra, lo que nos conforma finalmente, lo que nos coagula, esta desintegración en la que compone la naturaleza, teniendo en cuenta que siempre están jugando los dos fenómenos, ¿no? Hay una fuerza centrífuga y otra centrípeta, hay una desintegración y una integración, hay un solve y un coagula, ¿no? Pero todo encaja, ¿no? A medida que nos acercamos al exterior, todo cae en la materia y al mismo tiempo en la muerte, ¿no? Porque hay también una lógica de al interior es lo vivo y lo menos manifestado, lo no manifestado es lo más vivo. En definitiva, eso sería lo divino, lo sagrado, ¿no? Lo más vivo, la vida, que es un concepto muy parecido al de que estamos hablando aquí de lo coagulante, lo que une, lo que vincula es la vida, que es más, cuanto más vida, más etérico y menos manifestado, ¿no? Es decir,
Y al contrario, a medida que vamos cayendo en la manifestación, en la materialización, en la desintegración, en el solve, en la disolución y en la lentificación, es decir, a medida que nos vamos alejando de ese centro del sistema de toroides dentro de toroides, que es el universo, y nos acercamos y caemos en la tierra material, también aparecen estados más importantes de muerte, porque esa desintegración, esa disolución, ese solve, también es una idea de aparición de la vida y la muerte, que no es que no existan en otros niveles, sino que existen menos, son todo nociones relativas. Lo inmortal es algo inmortal con respecto a nuestra mortalidad. Lo más etérico es más inmortal, es más vivo, tiene un nivel de vida más sutil y más elevado, que es lo que han considerado todas las tradiciones sagradas, ¿no? La vida de lo espiritual, de lo no manifestado, y al contrario, a medida que caemos en la materia, ¿no? Por lo tanto, en paralelo se produce lentificación, se hace más lento, se produce disgregación, y disgregación también en el sentido de la idea de muerte, ¿no? Y por eso, ¿qué pasa? Que el gas es más unitario, el plasma y el gas, y vamos cayendo, el líquido se va disgregando, y lo que más se disgrega es lo sólido, ¿no? A no ser que haya sido, a su vez, porque ya decimos que no son lógicas lineales, son lógicas de ciclos dentro de ciclos, donde hay dos fuerzas en distinto sentido actuando en todo momento, que llegan a distintos compromisos en distintos y a su vez a nivel temporal, ¿no? Hemos hablado de las distintas ciclos de la humanidad en el que todo era diferente, ¿no? Incluso las constantes que nos vende la ciencia dominante energéticas eran diferentes, tenían que ser forzosamente diferentes, como reconocen autores como Rupert Sheldrake o Arthur Sala, ¿no? Entonces, yo creo que con esto lo podemos ya cerrar, ¿no? He intentado mostrar, ¿no?, toda esta lógica en la que yo creo que toda esta hipótesis que estamos proponiendo aquí encaja muy bien, encaja demasiado bien, ¿no? Y además da la impresión de que cuanto más nos alejamos en el tiempo, más nos vamos acercando en los modelos antiguos del cosmos a la realidad, ¿no? Es decir, es como si, y esto vuelve a encajar a la perfección en esa idea de la que venimos hablando del Manvantara, la idea de la caída en la decadencia, ¿no?, de la que nos habla René Guénon, es decir, y esa idea de que cada vez el sistema es más velador, es más ocultador y aparecen más capas de cebolla. Todo es coherente en nuestro sistema, ¿no?, como pasa siempre, ¿no?, todo es coherente, ¿no? Y entonces, a medida que nos vamos yendo hacia modelos del cosmos más antiguos, más se parecen a la realidad. Es decir, ¿por qué? Porque se derivan más directamente de los modelos, de los conocimientos ancestrales sagrados que han sido herencias de otras civilizaciones más elevadas espiritualmente, y o bien revelaciones de otros niveles de otros seres, de otras entidades, ¿no? Por lo tanto, todo encaja muy bien, ¿no? Cuanto más avanzamos en el tiempo, históricamente, los modelos científicos más veladores, más ocultadores son respecto a la realidad, con la misma lógica de siempre, que es la inversión simbólica, que es lo que ves, en lo que ves está la realidad, solo tienes que descodificarla. Inversión simbólica, ¿no? También ha hablado René Guénon, ha hablado Ibn Asad, de la inversión simbólica. Es la misma lógica. La inversión del modelo convexo-cóncavo que estamos realizando aquí es la misma lógica, en el fondo, que la de la inversión simbólica, donde el símbolo, la naturaleza es el símbolo, y lo que hacemos es darle la vuelta, que es en el fondo cómo funcionan las sociedades. Funcionan trabajando con símbolos que está delante de las narices de todo el mundo, y cualquiera que tenga dos dedos de frente podrá comprenderlos. Es un sistema muy económico porque permite que aquel inteligente, no solo el iniciado al que se le ha contado, también aquel que tiene ojos para ver, pues
consigue comprender y entonces acaba siendo un sistema muy económico de inversión simbólica. Por supuesto, estamos hablando de un sistema satánico que denunciamos, porque la inversión en última instancia es la del bien y el mal, ¿no? Pero en el fondo todo está relacionado, pero eso ya sería irnos demasiado lejos, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.